Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Alberto Albines Pérez, ingeniero industrial y MBA de Centrum Universidad de Lima, quien además ha desempeñado como gerente central en negocios en diversas cajas municipales y además cuenta con una amplia experiencia como consultor internacional de proyectos de inclusión financiera en diversas partes de Latinoamérica. Mi nombre es Luis Alberto Albines Pérez, soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo un MBA en la Centrum La Católica, también tengo especialidades en ESAN, en finanzas corporativas, y otros estudios tanto en Perú como en el extranjero. ¿Cómo ha cambiado el perfil del líder efectivo en la era digital en comparación con décadas anteriores? Antes los líderes eran valorados por su experiencia y por la toma de decisiones en base a sus conocimientos acumulados. El liderazgo tenía una trayectoria, podríamos decir, lineal, ¿no? Donde se esperaba que el líder tomara decisiones y diera órdenes claras, ¿no? Ahora se requiere un líder que esté enfocado no solo en los resultados, sino que tenga habilidades para poder gestionar personas, es decir, tiene que estar enfocado en las personas. Con estos cambios tecnológicos tiene que saber guiar a las personas a conseguir sus resultados, ayudarle a transitar este proceso de cambio. Con ese conocimiento él tiene que tener la capacidad de poder integrar en la estrategia de la empresa. ¿Cómo equilibrar la automatización con la necesidad de juicio humano? Hay que reconocer que la automatización ha permitido que se incremente la eficiencia de las operaciones. Ha tenido un impacto en la rentabilidad de las personas, pero también ha tenido un impacto en la calidad del servicio que brinda tanto a sus colaboradores internos como a sus clientes, ¿no? Yo creo que como ingeniero que soy, creo que es importante tener en cuenta que para nosotros poder equilibrar tenemos que tener un conocimiento pleno de los procesos y darnos cuenta en qué podemos agregar valor, ¿no? Y para esto creo que sería necesario plantear algunas estrategias, ¿no? Yo creo que la primera estrategia que estaría dispuesto a plantear sería que hay que segmentar y hay que generar escenarios donde podamos probar las diferentes alternativas que pueden existir. Otro tema importante es que la comunicación hay que humanizarla. No sé si a ustedes les ha pasado que le llaman por teléfono, ¿no?, a proponerles algún servicio, pero el que nos llama es un robot, ¿no? Y si tú le preguntas algo que no está dentro de lo programado, él no te puede responder. En el momento que el robot no puede resolver, ¿no?, esto debe pasar a una persona para que esta persona pueda resolver las preguntas complejas, ¿no? Yo creo que esta sinergia entre la parte de la automatización y el ser humano es importante, ¿no? Generar esa sinergia. Y algo también importante que hay que empoderar al trabajador, ¿no? Hay que darle las herramientas suficientes como para que él pueda convivir con la tecnología. ¿Cómo se puede mantener la cohesión y motivación en equipos remotos o híbridos? Una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando en el mundo? En Perú tal vez poco, pero en el mundo se está dando muy frecuente. O sea, trabajar en equipos remotos no es tan fácil, ¿no? Yo creo que a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en algunos proyectos en lo que yo me dedicaba cuando trabajaba para Acción International, algunos proyectos remotos. Entonces yo era el líder, ¿no? El líder del proyecto y tenía que hacer reuniones virtuales. Algunos de ellos estaban en países muy diferentes, mucha diferencia de horas, ¿no? Yo creo que el liderazgo para estas situaciones tiene que tener mucho de empatía. Yo creo que necesitamos un líder empático. Como dije en la pregunta anterior, tiene que estar enfocado en las personas. Y lo primero que hay que hacer es que a las personas que trabajan de manera híbrida o remota, hay que brindarles la tecnología. Hay que implementar toda la infraestructura tecnológica para que él pueda desenvolverse como tal. Segundo, yo creo que se necesita
un liderazgo que le permita dar la confianza, que sea flexible y empático con las personas, ¿no? Necesitamos también que exista una comunicación fluida, una mayor comunicación. De repente conversar temas que no necesariamente están relacionados al trabajo, ¿no? Entonces, esto permite que uno se vaya conociendo más y hay que generar confianza. Si tú no generas confianza, ¿no? Si tú no tienes la flexibilidad, ¿no? Que va relacionada a la empatía, es difícil que tú puedas motivar al personal. La rigidez ya no funciona en esta era. Ya no podemos ser rígidos. Antes teníamos horarios rígidos, ahora tenemos que cambiar esa, como se dice, hay una palabra que se usa mucho, ¿no? Hay que cambiar el mindset, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad. ¿Qué rol tiene la capacidad de aprender y desaprender en el liderazgo digital? Vital. Los líderes tenemos que tener la capacidad para aprender y desarrollar nuevas habilidades. Porque muchas cosas que aprendimos mucho tiempo ya están en desuso, están obsoletos. Entonces, también el líder tiene que generar todo un espacio, un ecosistema de aprendizaje y de desaprendizaje. Y también tiene que crear en ese ecosistema, generar un ambiente, preparar un ambiente psicológico para que las personas puedan opinar y experimentar nuevas ideas. Si es que nosotros continuamos con esa manera de hacer las cosas, entonces no vamos a permitir que la gente que tiene talento se desarrolle. Entonces hay que crear una cultura del fracaso. Yo recuerdo, y muchos de repente de mi época, recuerdo que cuando uno era gerente o era un trabajador y hacías algo mal, te llamaban la atención, ¿no? Pero algo que aprendí en esta institución que se llama Action International es que cuando uno fracasaba, la empresa te obligaba a hacer un paper, o sea, hacer un caso de estudio de lo que tú habías fracasado. Entonces, tú aprendías del fracaso y ya no lo volvías a cometer. Entonces, eso también hay que incorporar en nuestra realidad, ¿no? No hay que tener miedo al fracaso, porque del fracaso nacen las ideas innovadoras. ¿Cómo garantizar que las decisiones empresariales sigan principios éticos? La respuesta específica es: se tiene que implementar un gobierno de datos. ¿Por qué? Porque eso te permite generar políticas, procesos, aplicar las mejores prácticas, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, hay que darle el valor a los datos, ¿no? Hay que valorar los datos, porque los datos ahora dicen que es más valioso que el oro. Entonces, si nosotros le damos ese valor, ¿no? También hay que implementar en la gobernanza de datos, hay que implementar la ética de datos, ¿no? Según un profesor de la Universidad de Harvard, dice que hay 5 cosas que se tienen que tener para mantener siempre una ética, ¿no? Dice que primero hay que tener en cuenta que la propiedad de los datos, ¿a quién le pertenece? Luego hay que ver el tema de la privacidad, ¿no? Luego hay que ver el tema de la transparencia, ¿no? Y hay otro tema que es importante, de la intención, ¿no? Y posteriormente los resultados. Pero esto también debe llevarnos a que los algoritmos que se generen, ¿no? Deben justamente incorporar esos 5 principios éticos para que no haya sesgos en los algoritmos que se puedan crear, ¿no? ¿Qué consejo daría a un joven que busca formarse como líder digital? ¿No? Yo creo que los jóvenes tienen que aprender y desarrollar habilidades sobre comunicación digital. Todo tipo de comunicación digital. Ahí hay un amplio aspecto sobre temas digitales para el aprendizaje. Luego también tiene que desarrollar habilidades que tengan que ver con la gestión de la información. También hay una serie de cosas que hay que trabajar, ¿no? Como por ejemplo el Big Data, ¿no? El Power BI, ¿no?
Pero también es importante que ahí le agreguemos que los líderes tienen que ser empáticos. Yo lo repito esto de una manera reiterada, pero es importante, ¿no? Es importante también que desarrolle el tema de inteligencia, aprende inteligencia artificial. Ya algo muy importante es que él tiene que aprender el tema de metodologías ágiles, ¿no? Que le van a ayudar a ser más eficiente en todos los procesos y trabajos o acciones que él haga en su trabajo. En cuanto a las habilidades blandas, yo creo que ahí el joven tiene que aprender a ser resiliente, ¿no? Porque en este proceso de cambios permanentes, como que los fracasos van a ser más frecuentes, entre comillas, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad de aceptar tu, no fracaso, sino tu aprendizaje, porque esto te va enseñando, pero al mismo tiempo tener la capacidad de volver a continuar, ¿no? A reinsertarte. Las personas también tienen que aprender a comunicarse, ¿no? Tiene que haber una comunicación empática. Llámame esa palabra, vamos adicionando eso, ¿no? Tienen que aprender a comunicarse, pero también tienen que aprender a contar historias donde transmitan todo lo que ellos quieren transmitir, hasta los aspectos técnicos se pueden incorporar dentro de una historia, ¿no? También es importante que los nuevos líderes tienen que aprender a escuchar. Por ejemplo, en mi época, los gerentes no escuchaban mucho, ¿no? Siempre creíamos que nosotros debíamos hablar, ¿no? Pero ahora hay que escuchar. Tiene que generar una mentalidad, una habilidad de creatividad y de innovación. Pero para generar todo ese tema tiene que tener un pensamiento crítico. Él tiene que cultivar, que tiene que tener un pensamiento crítico, que tiene que cuestionar el status quo. Porque si tú te contentas con lo que existe, o sea, no vas a poder generar ninguna innovación, no vas a ser creativo, porque todo está completo, ¿no? No hay nada que hacer. Sin duda nos llevamos muchos aprendizajes e ideas que nos inspiran a seguir creciendo. Y por supuesto también queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta entrevista con este ponente tan importante. Y también queremos pedirles a todos ustedes que sigan conectados a Innova Educación Ejecutiva. Muchas gracias.